Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo Café Científicos, organizado por la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en coordinación con la Universidad Nacional del Litoral, la UTN Regional Santa Fe, la Universidad Católica y el Centro Científico Tecnológico CONICET Santa Fe. En esta oportunidad nos visita la licenciada María Rosa Repetti del PRINARC, el Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL. El tema de hoy es el uso de plaguicidas en el agro y su impacto sobre los alimentos. Los dejo con María Rosa. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la gente de la Secretaría por haberme invitado y a todas las universidades que coordinan estos cafés científicos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del uso de los plaguicidas en el agro, vamos a introducir algunos conceptos y definiciones, y tratar de explicar qué impacto tiene esta aplicación sobre los alimentos que consumimos diariamente. Me van a tener que tener paciencia porque no nos funciona el puntero, así que vamos a estar rotando aquí. A modo de introducción vamos a repasar algunas definiciones, probablemente estas definiciones son conocidas para muchos de ustedes o se pueden deducir fácilmente. Pero decir que, ¿qué son los plaguicidas? Los plaguicidas son productos químicos, que pueden ser sintéticos o naturales, que se utilizan para el control de las plagas, ya sean insectos, ácaros, roedores, para la prevención de enfermedades que producen ciertas plagas, como pueden ser hongos y algunas bacterias, y también para combatir las malas hierbas. En el caso particular de la charla de hoy vamos a hablar de los plaguicidas que se aplican en la actividad agropecuaria. Bien. ¿De qué manera se aplican estos plaguicidas? Estos plaguicidas podemos ver que se aplican tanto a los campos antes de la siembra, como a las semillas antes de ser plantadas. Al propio cultivo, vemos acá un señor que está fumigando en un invernadero, en las condiciones en que debe hacerlo, con trajes, máscaras, guantes y demás, y una araña o mosquito, que son estas máquinas que se usan para fumigar a campo. También se aplican al propio cultivo, como dije antes, al producto cosechado, con el fin de evitar su deterioro durante el almacenamiento, el procesado y el transporte. Y este es el ejemplo que vemos en la última foto. Es muy común que muchas frutas, antes del empaque, sean tratadas con algún plaguicida, principalmente fungicida, para evitar el deterioro que producen principalmente hongos y otros organismos. Podemos clasificar a estos plaguicidas de distintas maneras. Una de ellas es según la plaga que van a combatir. Y los términos son como muy simples, ¿no? Insecticidas, acaricidas, nematocidas, molusquicidas, fungicidas, antibióticos, herbicidas, de acuerdo a cuál sea el objetivo que queremos tratar. También los podemos clasificar disculpen que tengo un... Ahí estamos. También podemos clasificarlos de acuerdo al grupo químico, es decir, algún grupo funcional que va a caracterizar a toda la familia. Así tenemos plaguicidas organoclorados, que se caracterizan por tener moléculas de cloro, organofosforados, carbamatos, piretroides. Hay un número importante de nuevas familias. En los orígenes, la síntesis de plaguicidas estaba abocada a los compuestos organoclorados hasta que empezaron a introducirse otras moléculas que en general son menos persistentes que estos compuestos organoclorados y presentan una toxicidad también diferente. Yo traje aquí algunos ejemplos, algunos pueden ser muy familiares para nosotros, por el endosulfán, que es un insecticida que está en la actualidad prohibido en prácticamente todo el mundo, en la Argentina también está prohibido. Clorpirifos, que es un insecticida organofosforado y que se usa en la actualidad bastante, al igual que vinclosolina, y empiezan a aparecer moléculas nuevas, como esta que vemos acá, que es la del espinosad, que el espinosad es una molécula que sintetizan ciertos microorganismos. Se usa mucho en el combate de insectos
y recién en el 2010 la Comunidad Económica Europea lo incorporó como plaguicida en su legislación. También se pueden clasificar según el riesgo toxicológico. No se ve muy bien, me parece, pero tenemos las famosas bandas que aparecen también en los envases en los rótulos de los productos, donde vemos desde el rojo, que son compuestos extremadamente o altamente tóxicos, hasta el verde, que son compuestos que probablemente no tengan riesgo toxicológico. ¿En qué está basada esta clasificación? Está basada en la dosis letal 50, es decir, que está tomando un concepto que es el de intoxicación aguda. Es la dosis que va a matar al 50% de la población en estudio. Estos estudios se hacen al laboratorio con animales. En la franja roja, ¿quiénes tenemos? En general están aquí los compuestos entre la roja y la amarilla, los compuestos organoclorados de los que hablamos hoy. Y en la franja verde tendríamos, por ejemplo, los piretroides. Después el SENASA, que es el ente regulador que tenemos en nuestro país, toma esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2010 en una resolución. Tengo problemas que se me tilda como que se me tilda la máquina. ¿Alguien sabe configurar el Prezi con el puntero o no? Ahí vamos. Ahí vamos. Después de un rato como que se tilda la máquina. Algunos números sobre todo de nuestro mercado, para poder después entender o explicar en parte la problemática. En el mundo hay registrado alrededor de 1000 moléculas que tienen acción plaguicida, que forman parte de 15.000 productos formulados. ¿Qué son estos productos formulados? Son los envases que se pueden comprar y que se van a aplicar a campo, o donde sea necesario. Estamos hablando desde los bidones que vemos generalmente hasta el aerosol que usamos en nuestras casas para combatir las cucarachas o los mosquitos. Estos productos formulados, estos 15.000 productos formulados tienen uno o más principios activos y en distintas proporciones. En la Argentina tenemos registrados 2.000 productos formulados, ¿sí? Y veamos qué nos dice CASAFE, que es la Cámara de Seguridad Alimentaria y Fertilizantes, me parece, me perdí. Podemos observar desde el año 97 hasta el 2012 el cuadro de ventas de estos plaguicidas en nuestro mercado. Vemos que ha habido una tendencia creciente muy notable en los últimos años. El verde oscuro, que acá no se alcanza a leer muy bien, corresponde al mercado de los herbicidas, el verde clarito son los insecticidas, fungicidas, estamos por acá con el naranja y otros compuestos. No, estamos hablando, es decir, todo lo que vamos a ver ahora es lo que estamos aplicando al agro, ¿sí? Yo acá nombré que en estos 15 formulados, para que entiendan lo que son los productos formulados, que tenemos los de uso familiar, los de uso agropecuario y demás. Pero nos vamos a abocar en la charla de hoy a lo que se usa en el agro nada más. Dada la demanda creciente que tenemos de alimentos y la proyección, el Plan Agroalimentario Nacional plantea prácticamente duplicar la producción granaria para el 2020, es de esperar que esta tendencia siga, esta tendencia que observamos ahora se mantenga en los próximos años. Bien, una vez que he introducido estos conceptos que son básicos, son algunas definiciones, vamos a ver que los plaguicidas tienen son en la actualidad necesarios o al menos difícil de ser reemplazados a corto plazo,
pero tienen el inconveniente de que son moléculas tóxicas, son compuestos tóxicos. Entonces tenemos que tener muy claro de qué manera vamos a manejar estos dos términos. ¿Por qué decimos que son necesarios o que al menos no van a poder ser reemplazados en el corto plazo? Son necesarios para producir cosechas libres de plagas, es decir, producir alimentos con el mínimo de pérdidas. Sin el uso de plaguicidas en el agro permite evitar pérdidas que están alrededor del 30 o el 40%. Es necesario asegurar y mejorar el suministro de la población mundial. Necesitamos alimentos no solo en cantidad suficiente, sino que de una calidad adecuada. Y esta tendencia va a continuar porque fíjense que esperamos para el 2020 un incremento de la población de manera tal de que probablemente supere los 8.000 millones de habitantes. O sea que va a haber una demanda cada vez mayor de alimentos. Y también para asegurar la higiene de los alimentos. Hay muchos hongos y bacterias que producen toxinas que resultan muy perjudiciales para el consumidor, que tienen una toxicidad incluso mayor a la de muchos plaguicidas. Un ejemplo es el de las micotoxinas. Las micotoxinas se generan en los cereales, son producidas por hongos. Los animales cuando comen los piensos consumen estas micotoxinas. Y en el caso particular de la leche, ocurre que una de estas micotoxinas en el hígado de los animales se hidroliza a aflatoxina M1, que tiene una toxicidad realmente importante, una toxicidad elevada. Bien. Pero como dijimos antes, presentan un riesgo. El término que habíamos visto antes, que es el de plaguicidas, que es el término general con el que se conocen estas moléculas, es el más ampliamente difundido, pero también podríamos decir que son biocidas porque matan formas de vida y no van a atacar solamente a la plaga que nos interesa combatir, sino que también van a atacar a otros organismos que son beneficiosos o que no deberían ser considerados plagas. ¿Y por qué son riesgosos? Porque pueden ser perjudiciales para la salud del aplicador. Fíjense este señor en las condiciones en que está aplicando plaguicidas. Y también pueden ser riesgosos o son riesgosos para las poblaciones que están circundando a las zonas de cultivo. Otro inconveniente que tienen es que son perjudiciales para el medio ambiente. Y el último punto, que es el que yo resalté, porque es el de la charla de hoy, es que pueden ser perjudiciales para la salud del consumidor, porque vamos a tener una presencia inevitable de residuos de esos compuestos en los alimentos. Y ahora vamos a ver por qué. ¿De qué manera vamos a tener residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal? Vamos a ver un ejemplo bien gráfico. Supongamos que a un determinado cultivo se le aplica un plaguicida, una determinada molécula. Vemos que al principio la carga de ese compuesto es alta y en la medida en que transcurren los días, esa concentración va a ir disminuyendo hasta que va a alcanzar un nivel mínimo y va a permanecer en ese nivel por un periodo importante de tiempo. Lo más probable es que llegue a acercarse a cero, pero ya vamos a necesitar mucho más tiempo. Entonces, esta concentración disminuye por diversos motivos, porque el compuesto puede metabolizarse, porque puede evaporarse, puede fijarse en el suelo, etc. Debemos tener cuidado cuando vayamos a definir estos valores. ¿Qué ocurre si un cultivo recibe una segunda aplicación del mismo compuesto? Fijémonos que el valor mínimo que va a alcanzar prácticamente va a ser una sumatoria de lo que teníamos acá más lo que le agregamos. ¿Y de qué manera vamos a tener residuos de alimentos residuos de plaguicidas, en los alimentos de origen animal? Yo voy a poner el ejemplo de las vaquitas y la leche, pero esto se aplica a todos los animales.
Los animales comen alimentos que han sido tratados con plaguicidas. O bien pueden recibir como tratamiento terapéutico antiparasitarios. Alguna molécula de plaguicida. La legislación argentina considera a los antiparasitarios de uso externo en los animales como residuos de plaguicidas y les da el mismo tratamiento que al residuo de plaguicida que puede haber en el animal como remanente del consumo de piensos. La legislación europea hace una diferencia y considera que todo lo que se aplica en o sobre los animales es considerado un fármaco veterinario y lo excluye del tratamiento de residuos de plaguicidas. Entonces, vamos a recibir en nuestras vaquitas una carga importante por los piensos, que es la carga más importante. Hola, Ale. Esos compuestos van a ser, en algunos casos, metabolizados y excretados, pueden fijarse a los tejidos o pueden ser eliminados con la leche. Entonces vamos a encontrar residuos de plaguicidas tanto en los productos, en los subproductos como por ejemplo la leche, los huevos, la miel o en los tejidos de los animales. En el caso particular de los peces, lo que ocurre es que los recursos hídricos, ya sean lagunas o ríos, reciben por escorrentía los plaguicidas que vienen lavándose de los campos. Sería diferente este ejemplo que yo mostré. Entonces, la definición del Códex de residuos de plaguicidas es lo que podemos leer ahí, que es toda sustancia especificada presente en un producto alimenticio destinado al hombre o a los animales. Por lo que les expliqué antes, que los animales reciben plaguicidas a través de los alimentos que consumen, es que los alimentos para animales tienen el mismo tratamiento que el alimento para los humanos. Entonces, en todos los alimentos destinados al hombre o a los animales como consecuencia de la aplicación de un plaguicida. Y esto no involucra solamente a la molécula de plaguicida, sino que también va a involucrar a todos los productos que tengan significancia toxicológica y que puedan estar acompañando esa molécula. Por ejemplo, otros productos de síntesis, algún producto de degradación. En el caso, por ejemplo, de glifosato es degradado en AMPA por los microorganismos del suelo y como AMPA tiene la misma significancia toxicológica que glifosato, cuando uno realiza un análisis de glifosato también debe realizar un análisis de AMPA. Ocurre también, por ejemplo, con atracina, que es un herbicida que se usa mucho en nuestro país, que se degrada en dos metabolitos que se conocen como DIA y DEA, que tienen mayor toxicidad que la atracina misma. Entonces también deben ser evaluados. Debemos revisar a la hora de hablar de residuos de plaguicidas las definiciones de residuos. Bien. Ahora, dijimos que hay un uso importante de residuos de plaguicidas, que no se vislumbra a corto plazo la sustitución de estas prácticas agrícolas para producir alimentos, que vamos a tener un remanente de esos plaguicidas en los alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Entonces nos preguntamos, ¿ese remanente de plaguicida, ese residuo, es perjudicial para la salud? ¿Podemos hablar de alimentos inocuos o no? Y bueno, primero vamos a repasar algunas definiciones, como siempre. ¿Qué dijo Paracelso? Paracelso dice que todo compuesto tiene cierto grado de toxicidad y lo que va a diferenciar un medicamento de un veneno va a ser la dosis. Basados en este concepto es que se determina para muchos compuestos cuál es ese grado de toxicidad que tiene, no solo para los plaguicidas. Y de que uno de los parámetros con lo que nosotros podemos medir y podemos comparar si un compuesto es más o menos tóxico que otro es a través de la ingesta diaria admisible.
Fíjense que la IDA son miligramos de una sustancia por kilo de peso corporal y por día. Ya vamos a ver cómo se determina esta IDA. Cuanto mayor sea la toxicidad de una sustancia, menor va a ser su IDA y menos vamos a poder consumir de ella. Es un parámetro que está basado en toxicidad crónica, no aguda como las dosis letales de las que habíamos hablado antes. ¿Y cómo se determina la IDA? Rápidamente. Se expone a una población, animales no en laboratorio, se les empieza a dar que consuman una determinada sustancia y se va bajando el nivel hasta que se llega a un punto que se conoce como NOAEL y es el nivel en el cual no se observan efectos adversos. A este valor, fíjense que se lo disminuyen 2 órdenes de magnitud, lo que se conoce como factor de seguridad, para darnos la IDA. O sea que la IDA va a ser 100 veces menor que este valor en el cual no se observaron efectos adversos. Comparemos algunas IDAs de distintos compuestos. Acá tenemos los insecticidas, los plaguicidas, diacinón, clorpirifos, espinosad, dimasalil, ortofenilfenol. Podemos ver compuestos con una elevada toxicidad, como es diacinón, hasta compuestos de menor toxicidad, como el ortofenilfenol. Pero tienen IDAs determinadas todas las sustancias que consumimos, no solamente los plaguicidas. El SO2, que es este aditivo, se usa mucho como antioxidante y conservante de mermeladas y jugos. La sacarina también se usa mucho y se consume bastante, ¿sí? También tienen determinados sus IDA, o sea que no solamente las moléculas que a priori nos resultan peligrosas se les determina la IDA, sino que a todas se les determina la IDA. Bueno, acá hay una definición que es muy importante, es un parámetro muy importante que es el del límite máximo de residuos. ¿En qué se basa este valor del límite máximo de residuo? Si bien va a tener involucrado el índice toxicológico, estudios toxicológicos, también se realizan ensayos agronómicos y ensayos a campo, para una vez que tengamos estos valores, se establezcan, se legislen límites máximos de residuos de acuerdo a las convenciones y a los acuerdos a los que se lleguen. ¿En qué consiste el ensayo toxicológico? Brevemente, pues más complicado que lo que tenemos acá de forma resumida. Determinación de NOAEL, como vimos antes, determinación de IDA, como vimos antes, y acá estamos hablando de miligramos por kilo de peso corporal y por día de los individuos expuestos, de un individuo, ¿no? Con este valor y teniendo en cuenta factores culturales, factores de índices de consumo, pesos promedios de las poblaciones, es que se establece lo que se conoce como nivel permisible. Y el nivel permisible son miligramos por kilo de alimento. Es decir, que vamos a tener un nivel permisible para cada plaguicida en cada alimento. Y yo hablé de factores culturales y de costumbres, porque se tiene en cuenta cuál es la dieta media de una población. Un ejemplo que damos frecuentemente es el de la papaya. No es lo mismo la manera o la cantidad en que se consume papaya, a lo mejor en Brasil, que la consumen en jugo en el desayuno, a la manera en que se consume acá. Aquí se consume mucho menos, generalmente se cocina, se preparan dulces. Entonces, ese factor cultural y el índice de consumo es muy importante para determinar el nivel permisible. Por otro lado, se realizan ensayos agronómicos, es decir, ensayos a campo. ¿De qué manera? Se aplican plaguicidas siguiendo buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas están legisladas y es la manera en que se deberían producir los alimentos, respetando esas buenas prácticas agrícolas en cuanto a modos de aplicación. Es más complejo que solo la aplicación de plaguicida, ¿no? Pero en este caso me refiero al modo de aplicación de plaguicida,
a respetar el periodo de cadencia, es decir, ese valor mínimo que alcanzan los residuos y demás, es que se puede determinar un nivel práctico de residuos. Es decir, hacemos toda, desde el principio hasta el fin, cultivamos bien, va a quedar un remanente de plaguicidas y nosotros ese valor es el que medimos y ese valor es importante. Entonces no se va a poder fijar un valor por debajo de él, porque agronómicamente no se va a poder alcanzar nunca. De todos modos, los límites máximos que se regulan, que tienen en cuenta tanto el aspecto toxicológico como el agronómico, nunca se va a elegir un valor que tenga que esté por encima de este nivel permisible. ¿Sí? Me pierdo. ¿Cuál es la definición entonces del límite máximo de residuo? La definición formal que tenemos es la concentración máxima de un plaguicida que puede contener un determinado alimento para que se permita su comercialización y su consumo. Desde el punto de vista legal, podemos decir que un compuesto que esté por debajo de ese límite máximo de residuos va a resultar inocuo. Pero es también un parámetro de comercialización importante. Todos los productos que se comercializan necesitan un análisis de nivel de residuo de plaguicidas y no pueden exceder ese valor para poder ser comercializados. Principalmente cuando se comercializan en el mercado externo, es decir, cuando vamos a exportar la producción. Bien, la legislación. Como dije antes, esos límites máximos de residuos se legislan, cada país tiene su propia legislación. La Comunidad Europea, la Unión Europea, ha armonizado los límites que tenían cada uno de los países miembros y van a ser diferentes según la normativa. Argentina, hasta que tuvo su propia normativa, usaba como referencia la normativa internacional que es la del Codex Alimentarius. La Unión Europea tiene su propia legislación, Estados Unidos tiene su propia, y así otros países, Brasil tiene su legislación, el mercado asiático tiene su legislación, etc. Yo voy a mostrar un ejemplo para que veamos que no están armonizados esos valores, y es el de estos 3 compuestos en frutillas. Fijémonos, Captan es un compuesto, es un insecticida que se emplea en frutillas y observemos la diferencia que tenemos entre nuestra norma y el códex. Tenemos valores muy diferentes. Penconazol, por ejemplo, para la Unión Europea no está legislado, no lo tiene incorporado a su legislación. Y endosulfán, que es otro insecticida que se empleaba aquí para frutillas, observemos el valor bajo que le ha puesto la Unión Europea. Y le ha puesto ese valor tan bajo porque endosulfán está prohibido y la intención de ellos es que no tener residuos de endosulfán en los alimentos. Entonces, si la intención de un productor es exportar su producción, va a tener que observar hacia dónde la va a exportar y regirse por las normativas del país comprador. Bueno. Un tema que es el que lo voy a pasar rápido, pero ustedes tienen como mucha información, pero lo vamos a pasar rápido, que es el de los alimentos infantiles, los alimentos destinados a bebés y a niños. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la IDA, que dijimos miligramos de sustancia por kilo de peso corporal por día? Los bebés y los niños son la franja etaria de menor peso corporal, es decir, que una sustancia no va a tener el mismo efecto en un bebé que en un adulto. Además, que ellos tienen otras cuestiones de metabolismos mucho más rápidos, de reproducción celular más rápida, y los van a afectar más los compuestos tóxicos. Tienen una dieta que generalmente está basada en 1 o 2 alimentos. La leche, por ejemplo,
es el único alimento, la leche la consumen o como complemento de la lactancia materna o como único alimento por un periodo de su vida. Los cereales, por ejemplo, que vienen ya semi preparados para armar papillas, además del cereal que le puede aportar plaguicidas, tienen la complejidad de que recibe otro tipo de alimentos, por ejemplo, frutas, miel, derivados de la soja, derivados lácteos, etc. Entonces, es realmente un grupo de alimentos que debería tener una consideración especial. Y la única normativa que lo ve de esta manera es la normativa europea, que establece un límite máximo de residuo de 0,01 miligramos por kilo para todos los plaguicidas en cualquier tipo de alimento o de producto que vaya a ser destinado a la preparación de esos alimentos. Fija límites mucho más estrictos para estos 4 compuestos que tienen una implicancia toxicológica más importante y prohíbe el uso de estos 11 que tienen una IDA realmente muy, pero muy baja. Bien. Residuos de plaguicidas dijimos que se usan, que creemos que se va a ir incrementando el uso en los próximos años. Necesitamos mayor cantidad de alimentos, mejor calidad de alimentos. Observamos también que un resto de esos plaguicidas queda indefectiblemente en los alimentos. Existe un parámetro que es el límite máximo de residuos que nos va a poder permitir determinar si ese plaguicida en ese alimento cumple o no con la normativa vigente. Entonces, ¿de qué manera podemos decir que protegemos al consumidor? Primero, con un sistema de control. Eso es de acuerdo a las prácticas agrícolas actuales y a cómo está funcionando el mercado actual, es una medida que se puede adoptar de manera inmediata. Y el otro aspecto es ir cambiando las prácticas agrícolas de manera de usar cada vez menor cantidad de plaguicidas y tal vez algún día llegar a la no utilización de plaguicidas. Vamos a ver de qué se trata el sistema de control. El sistema de control es crítico y es uno de los puntos más importantes. Un buen sistema de control, que es el que nos va a permitir a nosotros dar respuestas, involucra algo mucho más complejo que esto que puse yo aquí en estos 4 circulitos. Pero ¿qué deberíamos tener? Una muy buena legislación, ¿sí? Tener legislado límites máximos de residuos, tener legisladas prácticas agrícolas, tener legislados monitoreos, de qué manera vamos a llevar a cabo ese control. Un ente regulador estatal, que va a ser el responsable de que esta legislación se cumpla y que a su vez dirija todos los programas de monitoreo. El control propiamente dicho, ¿qué es el control propiamente dicho? Es el análisis, es la determinación del residuo de plaguicida en los alimentos. Y el conocimiento acabado de cuántos plaguicidas tenemos, de qué manera aparecen en los alimentos, en qué concentraciones, si en un alimento tenemos 1, 2 o 3 compuestos, el tener bien confinado, medido y con una suficiente cantidad de datos, este sistema nos va a permitir a nosotros hacer una evaluación de riesgo. Y con esa evaluación de riesgo se van a poder adoptar principalmente medidas correctivas, pero también medidas preventivas o de alertas. Todo este círculo tiene que ser dinámico, tiene que estar en constante movimiento, porque si no, no funciona como sistema. Es decir, yo puedo estar midiendo y estar observando excesos, por ejemplo, los límites máximos de residuos, pero si no aplico medidas correctivas y me quedo ahí,
el sistema no funciona. La legislación tiene que ser dinámica, tiene que ir continuamente actualizándose. Un buen ejemplo de esto es la Comunidad Económica Europea. Uno se observa las directivas de la Unión Europea, puede ver que tiene actualizaciones periódicas. ¿Y de qué se alimenta? Se alimenta de estos sistemas de control y se alimenta de distintos organismos que están recopilando datos y haciendo con grupos interdisciplinarios evaluaciones de esos datos. Vamos a focalizarnos un ratito en lo que es el sistema de control. Yo voy a traer algunos ejemplos, básicamente. Los controles pueden ser voluntarios, que sería lo que hace un productor que le interesa saber en qué estado está su producción. Generalmente se hacen, acá se hacen y mucho, ¿y quiénes los hacen? Los productores que van a exportar lo que están produciendo, ¿sí? Porque van a saber en base a eso si van a cumplir con el límite máximo de residuos o no, y si el país destino al que mandan su producción les va a recibir o no la mercadería. Y los programas periódicos, un ítem que yo no puse acá, pero que también podría estar involucrado, es el de trabajos específicos que podemos hacer de distintos grupos a través de proyectos científicos y ese tipo de cosas. Y este punto que es muy importante, el control, que se refiere a los programas periódicos del ente regulador. Es decir, la medida del residuo para cumplir con un programa sistematizado para evaluar en los límites máximos de residuos los alimentos. Voy a poner dos transparencias que se las tomé prestadas a Antonio Valverde. Antonio es profesor de la Universidad de Almería y además es miembro del organismo español de acreditación. Y fíjense cómo funciona un sistema de control. Lo vamos a ver sintéticamente solamente en dos transparencias. Esto pertenece al programa de control de residuos de plaguicidas en alimentos de origen vegetal de la Unión Europea. También tiene la otra pata similar para lo que es de origen animal. Hay 315 laboratorios en toda Europa. Son laboratorios oficiales, es decir, laboratorios que han sido habilitados por un organismo competente y que son periódicamente auditados por esos organismos. ¿Qué consiguen ellos? Analizar prácticamente todo lo que consumen, ya sea que se produzca en Europa o que se importe. Y después nos pueden mostrar tablas de este tipo. Este es un muestreo que involucra, no está puesto acá, pero que supera las 7.000 muestras. Entonces, que se ha hecho en el año 2008, es muy similar a la de los últimos años. ¿Y ellos qué pueden decir después de haber medido prácticamente todo lo que consumen? Pueden decir que el 3,5% de todo lo que se consume no excede el límite máximo de residuos. Y además va a estar discriminado por frutas, hortalizas, cereales, alimentos procesados o alimentos infantiles. Y además van a poder decir que dónde notan la mayor incidencia, si hay un compuesto que es muy recurrente, que aparece en diferentes alimentos o que aparece siempre, si tenemos más de un plaguicida. Es decir, tienen un paquete de información realmente muy importante. Y con esos paquetes de informaciones con los que trabajan la EFSA, que es la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, y otros organismos, para hacer evaluaciones de riesgo y para poder ir retroalimentando ese sistema que va a ir en continua y constante evolución. Algunos ejemplos de los datos que hemos podido recopilar en nuestro país. Por ejemplo, los del Plan CREA. El Plan CREA es el Plan de Control de Residuos e Higiene de Alimentos que lleva a cabo el SENASA para alimentos de origen animal. ¿Y qué encontramos nosotros publicado? Bueno, encontramos lo que ellos han ido haciendo, 2005, 6, 7, yo acá hice un corte, porque los números son muy parecidos, 2010, lo de los últimos años no lo he encontrado, pero lo han hecho. Se hace todos los años una evaluación de un paquete de compuestos en los alimentos de origen animal.
y se observa que se han encontrado residuos en un número bajo de muestras y que solamente algunas de ellas, fíjense, 1, 2, 3, exceden el límite máximo de residuos. Y en este caso la molécula que excede el límite máximo de residuos y la que más se encuentra es endosulfán. El plan CREA se desarrolla todos los años en todos los alimentos de origen vegetal, en huevo, en miel, en leche, en tejidos, en todos. La falencia que tiene este plan es que se ha quedado con los compuestos históricos. Están solamente monitoreando plaguicidas organoclorados, organofosforados y piretroides. No tenemos historia de las moléculas más modernas, de lo que se está usando en la actualidad. La pata vegetal del SENASA, esto es con respecto a animal, tendría en funcionamiento un sistema similar, pero no hay suficiente cantidad de datos y no se han evaluado suficiente cantidad de muestras. Bien. Sí nos podemos encontrar acá con datos, por ejemplo, del mercado central de la ciudad de Buenos Aires, que nos podrían dar una pauta del estado de los alimentos que comemos en cuanto a al contenido de residuos de plaguicidas. El mercado central de la ciudad de Buenos Aires estuvo bastante activo hasta el año 2008, esto lo presentó su directora en el Congreso acá en Santa Fe en el 2009, pero últimamente no se están haciendo suficiente cantidad de análisis. Y sí muestran datos interesantes, por ejemplo, que el metamidofos aparece en el 40%, o aparecía en el muestreo de esos 3 años en el 40% de las frutas y hortalizas evaluadas. Hay menor incidencia de otros, como dicofol, tiabendazol y demás. Y sí muestran algo muy interesante, que es el porcentaje de plaguicidas que aparecen en alimentos para los cuales no han sido autorizados. Es decir, por ejemplo, en la lechuga encontraron un 33%, no dice si excede o no excede los límites, pero ya estar en un alimento para el cual no fue autorizado es ilegal. Entonces nos dicen qué porcentaje de estas lechugas, por ejemplo, analizadas, tienen compuestos que no han sido autorizados para ese uso. Y fíjense entonces la utilidad de estos datos, porque esto es lo que a nosotros nos permitiría adoptar medidas correctivas y revisar en este caso si la legislación vigente se está aplicando o no se está aplicando. No tengo muchos más datos nuestros. Habíamos dicho que, por un lado, era el sistema de control, es decir, el riesgo que implica la presencia de compuestos como los plaguicidas en los alimentos, si uno los pudiera tener medidos y confinados, disminuiría el peligro que eso implica, ¿sí? Y por otro lado, había mencionado las prácticas agrícolas, es decir, alternativas al uso, a la disminución del uso de plaguicidas y tal vez, ¿por qué no?, algún día la eliminación de los plaguicidas. En cuanto a prácticas agrícolas, deben ser sí o sí aplicadas, todos los agroquímicos deberían ser aplicados bajo buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas están legisladas y son obligatorias para todos los productores. ¿Qué aseguran las buenas prácticas agrícolas? La calidad y la inocuidad de los alimentos. Involucra desde el momento de la siembra hasta el almacenaje y el transporte, es decir, involucra toda la cadena productiva. Y otras estrategias que ayudarían a disminuir el uso de plaguicidas es, por ejemplo, son estas: establecer barreras fitosanitarias, es decir, si nosotros en una determinada región o en un país no tenemos cierta plaga, impidamos por favor que lleguen plagas de otros sitios. El control biológico de plagas, es decir, permitir que se propaguen plagas benéficas, por ejemplo las vaquitas de San Antonio que se comen
muchos insectos que son perjudiciales para los cultivos. El uso también se suelen colocar, por ejemplo, de algunas especies que son perjudiciales para los cultivos, machos estériles para que no aumente la población de plagas. El uso de variedades resistentes a las plagas y además el uso de variedades resistentes y la ampliación de lo que sería todo el cultivo orgánico. Los cultivos orgánicos hoy día se aplican a espacios más bien reducidos, no se aplican a lo que es agricultura extensiva. Y un concepto muy importante que es el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas en parte involucra todo lo que estuvimos diciendo, pero es un sistema de gestión y es un sistema de gestión muy complejo. El manejo integrado de plagas deja la utilización del tratamiento químico como último recurso. ¿Y en qué consiste? En tener un perfecto y acabado conocimiento de las posibles plagas, de los cultivos y armar bien ese sistema para disminuir los riesgos de pérdidas por plagas. ¿De qué manera? Tratar de cultivar en épocas en las cuales ciertas especies perjudiciales no proliferan, emplear, como dice acá, variedades más resistentes. Se fija también un nivel de plagas que se considera que no es perjudicial para el cultivo. Entonces se comenzaría a atacar esa plaga cuando supera ese nivel recién, no antes. Después de eso se emplean métodos mecánicos como por ejemplo aspiraciones, trampas. Después se intenta con métodos biológicos y como último recurso es que se emplean plaguicidas en las dosis recomendadas y bajo buenas prácticas agrícolas. Nosotros no vislumbramos a corto plazo la disminución o no utilización de plaguicidas. Es decir, nuestro sistema, nuestro modelo productivo actual y las prácticas agronómicas que tenemos en este momento requieren sí o sí del uso de plaguicidas. Y a modo de conclusión, fui muy rápido, en tiempo. A modo de conclusión podemos decir se tilda. Entonces, ¿qué es necesario? Un poco por todo lo que estuvimos hablando, es necesario contar con sistemas perfeccionados y coordinados de producción, de conocimiento, de producción del conocimiento, del control y el posterior accionamiento correctivo y preventivo del que hablábamos antes. Esta pauta es el punto de partida para poder informar adecuadamente con fundamentos científicos y técnicos sólidos. ¿Cuál es nuestra situación actual con respecto a los residuos de plaguicidas en los alimentos? Finalmente, agradecer rápidamente a la Universidad del Litoral a través de sus programas de investigación, los programas CAID, que no los nombré, pero son bastantes ya más o menos del 97 hasta la actualidad. El PAITI, que el PAITI es un programa destinado a la problemática del glifosato en particular, a la agencia, a los compañeros del PRINAR que llenaron, están allá arriba. No se quisieron sacar una foto, por eso están todos acá, para que los conozcan. A la familia, que están por ahí cuidando a los chicos que no se quedan tranquilos. Bueno, y nada más. Muchas gracias.
Bueno, le agradecemos a María Rosa por la charla, por la predisposición para venir hoy acá. Y vamos a abrir unos minutos para los que quieran hacer preguntas. Les pedimos que levanten la mano, les acercamos el micrófono y que sean concretos. Así podemos participar todos los que quieran. Fui clarísima. Perdón, yo vine un poco tarde porque me equivoqué de lugar, así que a lo mejor hago una reiteración de lo que usted a lo mejor ya dice. ¿A usted le parece que es posible, de acuerdo al conocimiento que tiene de los laboratorios que están, digamos, haciendo análisis de estos residuos, y el papel de policía que puede hacer, ¿no es cierto?, alguna secretaría de medio ambiente, etcétera, o de alimentos? Sí, en este caso sería el SENASA, perdón, o la SAL. SENASA, bueno. Sí, ellos tendrían poder de policía. Claro, pero usted me dice que SENASA, por ejemplo, se quedó medio en la historia de los órganos fosforados, órganos clorados y los... Sí, la verdad que nuestro sistema de control viene como con mucha inercia. Desde los laboratorios se ha avanzado bastante, no estamos tampoco en un muy buen nivel con respecto a equipamiento, a capacitación, a la capacitación de los recursos humanos, pero los organismos de control no están funcionando como deberían. ¿Y usted cuál le parece entonces la salida más concreta, así fuera de lo ideal que usted marca ahí acerca de cómo se podría sustituir un plaguicida por eso, los vaquitas de San Antonio, cosa que me parece muy ideal y o los orgánicos, que pensando en las poblaciones que realmente el hambre es un problema importante. Usted podría se hacen esfuerzos individuales, se hacen desde los sistemas de ciencia y técnica de la universidad, incluso de la agencia o de CONICET, esfuerzos de apoyo a grupos de investigación que llevan a cabo ciertos controles o ciertas medidas. Pero son casos puntuales, eso no nos va a dar un panorama de lo que ocurre en nuestro país. Sí se controla mucho lo que se exporta, pero yo no veo manera de decir, bueno, decimos, la vaquita de San Antonio es improbable y vamos a seguir usando plaguicidas. Hola, Elena. Pero no se puede evadir el rol de los organismos de control. Eso no se puede suplantar. Tiene que ser el organismo estatal de control el que cumpla su rol. Yo quisiera saber si pudiste contrastar las muestras o en fin, lo que expusiste con otras formas de cultivo, es decir, cultivo solo, cultivo extensivo, unidades productivas que tienen sistemas mixtos de agricultura y ganadería, pequeñas extensiones, otras más grandes, o unidades productivas de África, de otros lugares de América Latina, etc. La pregunta es que va dirigido a relacionar un poco con la fuente de los pesticidas, porque es decir, quienes fabrican pesticidas hacen grandes negocios también con los sistemas políticos. Entonces, mientras haya una presión de esa naturaleza, no me parece que vamos a avanzar mucho. Yo lo que quisiera saber es si pudiste contrastar con otras formas que puedan alentar distintas formas de alimentos, obtención de alimentos que no nos envenenen. Sí, no entiendo bien la pregunta, pero contrastar si una forma de cultivo tiene plaguicidas y la otra no. ¿Eso me estás preguntando? Me estás preguntando eso. Si una forma de cultivo tiene plaguicidas y la otra no tiene plaguicidas. ¿Esa es la pregunta? Yo lo que pregunto es si, además de las formas de cultivo o de producción que miraste, con uso de plaguicidas, fungicidas, etcétera,
pudiste Sí, ver no uso. otras formas para tener un horizonte al que apuntar, ¿no es cierto? Sí, O si definitivamente. todo está en el remedio No, de, no. de las buenas prácticas. No, de hecho está incluido que nosotros necesitamos 2 puntos. Ante el uso de plaguicidas, un buen sistema de control, pero también se debería ir avanzando en otras formas de cultivo, tendientes a disminuir o a lo mejor tal vez algún día eliminar el uso de plaguicidas, no lo sé yo, eso lo manejará la demanda de alimentos y el sistema productivo que tengamos en nuestro país en los próximos años. Evidentemente, si estamos hablando de un cultivo orgánico, es poco probable que tenga residuos de plaguicidas. Sí, y nosotros hemos evaluado cultivos orgánicos en los cuales no se encuentran residuos de plaguicidas, pero no estamos haciendo una medición de residuos de plaguicida en todas las formas de cultivos, ¿sí? No sé si es eso exactamente, porque no entiendo muy bien la pregunta. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, te quería hacer una pregunta. Sí. El tema de, porque ahí veo que los MR, digamos, las empresas se las han puesto en forma arbitraria. Inclusive vos hablabas de la, digamos, de la prohibición que hay en ciertas muestras o ciertos vegetales para aplicar cierta cantidad o cierto residuo de plaguicida. Uno ve que no están estudiando, por ejemplo, la sinergia, que sería, más allá que hay plaguicidas obsoletos y demás, lo estamos encontrando en todo lo que estamos, una vez lo que se analice, aire, agua, bueno, lo que sea muestra de diferentes macrobiota, encontrás los plaguicidas no solamente obsoletos, sino lo que también se están aplicando hoy mismo. Inclusive podés encontrar también no solamente los metabolitos en diferentes tipos de tejidos. Sí. Lo que creo que se debería más estudiar, y el SENASA, en el plan CREO y demás, debería estudiar el tema de la sinergia, porque por ahí los LMR no me dicen nada. O sea, el límite que no supera, por ejemplo, podemos encontrar un plaguicida que supere el límite admisible, el máximo admisible, pero sin embargo podemos encontrar de la misma familia, por ejemplo, gran cantidad de órganos clorados, en límites que no superan los límites máximos recomendables por ley y me produce mayor daño. O sea, hay que ver, no sé si ustedes han podido llegar a evaluar ese tipo de sinergia en los alimentos que uno consume. Nosotros, primero una aclaración, los límites máximos de residuos son importantes y es el primer parámetro que tenemos y nos importa, es decir, si un alimento está por encima del límite máximo de residuo, es importante. Es decir, ese es un parámetro que ya tenemos en la actualidad legislado y que es útil, ¿sí? Eso no quita que uno pueda ir avanzando en otros estudios. Y eso es lo que yo traté de explicar con ese sistema de control. Ese sistema necesita mucha información. Y hay grupos, hay laboratorios, pero no sé, no me consta si SENASA lo hace o no. Sí sé de laboratorios, de grupos de investigación que hacen ensayos de sinergia en laboratorio. Hay un laboratorio del INTA Castelar que hace ese tipo de estudios. Pero eso ayuda a seguir avanzando. La EFSA, por ejemplo, ya que es la Autoridad Sanitaria Europea, va a realizar a principios del próximo año también una reunión, ya es la 4ª que hace al respecto, es decir, a la sinergia y al efecto acumulativo de los plaguicidas. Es decir, el límite máximo de residuos es importante y es el primer parámetro que se debería cumplir. Después hay que sumarle, además hay que sumarle todo lo otro que vos planteás. ¿Sí? Sí. No escucho nada. Ale, no escucho. Disculpame, pero no se escucha, de verdad.
Sí, María Rosa, acá. Ah, Te quería hacer una pregunta acerca del tema de potecitos de bebé, porque yo sé que ese tema, como vos comentaste, solamente está legislado para Europa, y quería saber si hay algún avance en Argentina en torno a la legislación, si hay alguna discusión, si hay No. alguna comisión armada, y No. un poco que nos cuentes también tu experiencia de investigación, que justamente bajando los límites de detección, porque bueno, todo esto uno puede poner dosis para prohibir hasta determinada dosis, pero necesita el método analítico para poder comprobar que se alcanza esa dosis. Y por ahí que no quedó claro que tu trabajo es justamente tratando de bajar esos límites. El laboratorio cuenta ahora, el programa PRINAR, cuenta ahora con capacidad analítica para determinar residuos de plaguicidas en concentraciones que están muy por debajo de los límites máximos de residuos. El límite máximo de residuos es el parámetro de comercialización, es la referencia que se emplea. Eso no quita que desde grupos de investigación como el nuestro y como otros que hay dentro de la universidad o en otras universidades, en CONICET, no se esté abogando por métodos cada vez más sensibles. Nosotros la experiencia que tenemos a raíz de la suma de un instrumental nuevo con mayor capacidad analítica es la de poder no solamente bajar los límites, los niveles de detección, sino también ampliar el espectro de plaguicidas que analizamos. Tendríamos una capacidad analítica para poder determinar más de 300 o 400 compuestos que permitiría abarcar casi todo el mercado de los agroquímicos. Sí. Sí. No, más que una pregunta, desde ya muy claro y muy bien presentado, pero desde el punto de vista de la faz técnica, digamos. Pero me parece que este problema no se puede ver únicamente desde el punto de vista técnico, sino que es un problema que está involucrado en todo digamos, no se puede dejar de ver si no se puede desde el punto de vista socioeconómico. Y entonces, yo creo que la premisa básica, con la cual yo no estoy de acuerdo, de que esto es inevitable porque el mundo crece cada vez más y cada vez más habitante y hay que producir cada vez más alimentos. Y eso yo creo que con este sistema, con el sistema agrícola con el cual está incorporado justamente donde se incorporan los agroquímicos, fundamentalmente el modelo agropecuario que en nuestro país, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo se está imponiendo, no va justamente a suplir esa necesidad de alimentos, muy por el contrario. Todos sabemos que, por empezar, la soja que se exporta, que es el 90% de los cultivos en los cuales se usan los agrotóxicos, la mayoría de los agrotóxicos se usan, digamos así como era, la soja, se exporta para alimentar cerdos en Europa y en China. Además, se usa para producir biodiesel y maíz para producir alconafta, que eso no es justamente para alimentos, y se está quitando tierra justamente para producir alimentos que se deberían producir con los métodos de buenas prácticas agrícolas que se anunciaba allí, de otra forma de agricultura. Además, no es cierto que con estas metodologías químicas se produce más alimento, no es así. No es que rinden más las semillas que se utilizan, las semillas transgénicas en las cuales se usan los agrotóxicos, producen más. No, lo que producen es más ganancia para las empresas digamos, las empresas que venden los agrotóxicos, para los consorcios que hacen los cultivos y demás. Y al contrario, produce más gente con hambre, que es la gente que queda desocupada por la menor mano de obra en el campo y que va a integrar los suburbios de las grandes ciudades, que después hay que alimentarlos con los subsidios que salen justamente de los impuestos que se cobran a la soja. Entonces, me parece que el problema es mucho más complejo que un problema técnico. Y no es cierto la premisa básica que esto es inevitable y es lo único o lo mejor para producir más alimentos para el aumento de población que está en el coso. Es todo lo contrario justamente. Nada más. Es decir, no es pregunta, es simplemente a nivel de comentario. Es un comentario. De todos modos, en ningún momento dije que esta es la vía inevitable. Es la vía con la que contamos, ¿sí? No hablamos nunca de inevitables. Bien. Hola. Hola. En primer lugar, me gustaría felicitarte por la presentación, por Gracias. la claridad en los conceptos y por lo amena que resultó.
Tenía una sola curiosidad. Así como vos presentaste los resultados que se mostraron acá en el Congreso en el año 2009 de la Ciudad de Buenos Aires, si teníamos algo parecido en la ciudad de Santa Fe o en la provincia, si ustedes tenían alguna... No, la información que tenemos es la de grupos de investigación y de muestras que nosotros recibimos en nuestro laboratorio. Pero no hay un registro de incidencia de plaguicidas. ¿Y esas muestras ustedes las reciben de algún organismo oficial o son particulares? Muestras, son controles in-house, son los controles que hace el productor para conocer el estado de su producción. Gracias. Sí, no, de nada. Sí, bueno, dos preguntas Sí. al Cuidado hilo. que está la mamá al lado y le va... Estuve atendiendo a tu ya hija. lo amenazó. Estuve toda la tarde con mi nieta y tu hija siguió robándome cositas. Pero le di saladitos que presupongo, si hubiera sido dulces, no le hubiera dado. Se hubiera ido llorando porque se los hubiera negado. Además, no los hubiera estado consumiendo yo. Bueno, vamos a lo serio. María Rosa. Continuando, una de las preguntas es, continuando con la observación del señor de por allá atrás, en realidad insististe en que se incrementará el uso de los plaguicidas para mejorar la calidad alimentaria. Y varias veces insististe que hacía falta más alimentos. Sí. Mi pregunta sencilla es, ¿has visitado o de nuestra universidad que se insiste tanto en mantener este sistema de producción hasta tanto pase, qué sé yo, no sé, qué pase? ¿Han visitado el mercado de frutas y hortícolas de Santa Fe a ver la cantidad de toneladas diarias de alimentos que se tiran, que va en consonancia con lo que dice la FAO, que se tira más del 30% de la producción en buen estado en los mercados del mundo? Yo estuve trabajando en el mercado, lo he visto y he llorado viendo la cantidad de mercadería en muy buen estado que se tira, y no he visto visitas durante los 6 meses que estuve de investigadores universitarios. Y la otra pregunta, más dura todavía, es el lunes hubo una nota que se titula, que cuestiona si estamos en el fin de la ciencia libre. No es en un periódico del PO que ha salido, sino que salió en el diario El Litoral, donde comenta de un filósofo de hermenéutica, no tengo la pálida idea qué es la hermenéutica, y discípulo de no sé cuánta gente, que en una conferencia en Buenos Aires habló sobre las políticas no democráticas en la ciencia y la tecnología, y que esas están, aparentemente muy corta la nota, están muy insertas y son causa de las últimas cuestionamientos que ha habido en la Universidad de Buenos Aires por el trabajo hacia afuera de los científicos de esa sede de altos estudios. Esta no es una lucha nueva, el trabajo hacia afuera, el trabajo dominado para los grandes sectores privados, porque en mi época de universitario, fines de la década del 50 y buena parte del 60, fue una de las luchas fundamentales que creemos que se perdió. Mi pregunta es, ¿en nuestra universidad se plantea esta cuestión de que realmente buena parte de las investigaciones en realidad son financiadas por empresas privadas? Gracias. Bueno, a ver, quiero aclarar algo porque me parece que no quedó muy claro, que es lo siguiente. Es decir, yo hablé de lo que ocurre bajo el modelo productivo que tenemos en la actualidad. Cambiemos el modelo, entonces. Cambiemos el modelo. Es decir, yo estoy hablando de la visión que nosotros tenemos de nuestro sistema desde el modelo productivo en la actualidad. Esa es la primera aclaración. Después respeto la opinión suya, la de Pozo y demás, pero no veo preguntas, son sus opiniones y yo no sé de qué manera responder. La pregunta decía de la existencia
en que necesitamos más producción de alimentos, se han ido a investigar si realmente no alcanza y sobra con los alimentos que tenemos en este momento, con una... No hablemos de distribución o no, hablemos de lo que realmente se está tirando en el mercado. Sí, es nuestro. Claro, sí, claro. Claro, vale. No, definitivamente no. Por favor, no dialoguen entre ustedes, vamos a ir con las preguntas. ¿Puede ser? Claro. 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 Sí, Sí, sí. ¿te puedo hacer una consultita? Sí, decime. Me gustó muchísimo la charla. En relación a lo que ustedes están determinando en el laboratorio con respecto al glifosato, específicamente, y AMPA, imagino que también Sí, medís, AMPA, sí. ¿en qué tipo de muestras han logrado optimizar la metodología? Nosotros en este momento estamos trabajando con muestras medioambientales. No estamos analizando alimentos. Básicamente agua, sedimentos de ríos, efluentes y aguas subterráneas, no con alimentos. ¿Sí? Está pensado seguir con los alimentos, sí. Sí, definitivamente. Hay un proyecto que es un proyecto de la agencia para evaluar glifosato en piensos, en agua y en leche. Sí. Hola, Sí, yo voy a hola. poner una gota de optimismo a todo Sí. esto. Si esta charla lo hubieses dado 10 o 15 años atrás, hubieses hablado de DDT, Maratión, Paratión, de un montón de productos que no existen más y que comparados con esto, su toxicidad era mayor. Yo creo que dentro de unos años muchos de estos productos no van a estar en el mercado con una buena legislación y se va a poder hacer la agronomía como se está haciendo. No hay que ser pesimista, la ciencia yo creo que avanza hace mucho. Eso es lo que yo creo. Es un trabajo difícil, creo que tenemos que tener buenas legislaciones, pero no ser tan necios de pensar en un cultivo como de algunos ejemplos que daba vos de la vaquita de San Antonio. Realmente, digamos, en grandes escalas no funciona. Digamos, la vaquita de San Antonio es muy lindo que se te suba en la mano y que digas que tengo buena suerte, pero no creo que todavía estemos preparados para ese tipo de cosas. Bien, yo creo que definitivamente las respuestas... ¿Perdón? Ah, está. Se cierren algo, no se abre, es ser un poco necio en algunas cosas. Bueno, por eso, está bien. Yo soy necio en algunas cosas también, pero no necesariamente tengo que tener la mente cerrada. Yo he visto la evolución de muchos discípulos. No. Acerca de lo que decís de los controles en los alimentos, que vos decís que no está tan implementado, el agua, que Sí. forma parte de los Sí. que están en el Código Alimentario argentino, sí. porque es un alimento de lo más Sí. útil para el hombre, sí se hacen Sí, está. controles, ¿no es Sí, cierto? se hacen controles. Agregando una parte positiva, como dice el señor. Sí. Se hacen Sí, controles, se hacen ¿no es controles. cierto?, para la provisión de agua potable. Sí, se hacen controles. Y el se ENRE hacen- está por avanzar ahora en el control también de las tomas de agua de las cooperativas de la provincia. Por eso, sí. y en eso sí, Sí. inclusive somos pioneros, no somos yo, Sí. sino que los investigadores, a través de justamente el CERIDE, con el grupo que formó Argelia Lenardón y Lorenzetti, están realizando controles para agua santafesina Sí. o aguas provinciales. Sí, sí, sí. Así que el agua que Sí, el bebemos, agua que es tiene más importante, ¿no control. es cierto?, Sí. para los como alimento, está así controlada. Sí, definitivamente. No incluimos el agua porque estábamos hablando de los productos agrícolas. No los escucho, sí, la verdad que no los escucho, pues tanto el ruido. Vamos a ir cerrando. No sé si alguien tiene alguna pregunta más.
Yo soy una convencida que las respuestas Yo recuerdo que en el año 78, cuando estudiaba bioquímica en Córdoba, teníamos un profesor que hacía un trabajo de investigación que trataba de determinar niveles de plomo en sangre. Y estaba en las sierras de Córdoba, en los lugares más perdidos, y encontraba que tenían niveles relativamente altos de plomo debido al combustible. Sí. ¿Qué es lo que pasó? La legislación cambió y el tetrametilplomo, creo que es el antidetonante, se fue eliminando de las naftas, pero nadie se cuestionó de parar todos los transportes y todos los autos porque usaban combustible. Claro. Nadie se cuestionó eso. Yo creo que se pensó la manera de solucionar un problema. Acá, bueno, es mi experiencia en los años 70 en Córdoba. Entonces yo creo... Muchas gracias. No, de nada. No sé si... La mamá peleando. Bueno, le agradecemos en primer lugar a María Rosa por haber participado del ciclo de cafés, a todos los presentes, y les queremos avisar que el día miércoles 4 de diciembre va a ser el último café científico del año. Va a venir un divulgador de Buenos Aires, Claudio Sánchez, a presentar la charla Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando Los Simpsons. Así como los esperamos a todos.